Qué tal compañeros y respetada profesora Aura Calderón? Pues gracias por darnos esta oportunidad de presentar un video sobre lo que hemos aprendido durante el semestre, y no solamente durante el semestre, sino también durante el periodo de nuestro estudio, ¿no?, en la licenciatura de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Así que me siento honrado y orgulloso de presentar este pequeño video de cómo se realiza un cajón para libro, ¿no?, de cualquier formato, ya sea formato impreso obviamente, pero de cualquier tamaño, de cualquier tipo, ¿no?, porque los libros vienen con diferentes tipos. Bueno, aquí en este espacio, en este pequeño espacio, se presenta, veámoslo como el misterio escondido dentro de cualquier libro, ¿no? Allí se esconde el conocimiento y la sabiduría que todos lo hemos aprendido durante la historia, porque este ejemplar, este libro, es lo que trae recuerdo de la historia, nos cuenta la historia, las verdades de lo que ha vivido la humanidad. Entonces, a continuación, veamos el video de cómo se realiza el proceso de un cajón simple o un cajón sencillo a través de cualquier material reciclable, y obviamente utilizando las herramientas necesarias para hacer este proceso, ¿no? Hay que tomar en cuenta ciertos criterios, como temperatura, espacio físico donde se va a realizar esto, que es un trabajo minucioso y cuidadoso en el campo de la bibliotecología. Pero le presentaré este video de manera sencilla y más humilde. Veámoslo. Bueno, vamos al tema, ¿no?, a lo que queríamos. Le voy a presentar, como hemos hecho todos los compañeros, a presentarle cómo se crea un cajón para guardar un ejemplar, un libro, un documento impreso, un documento en deterioro. Bueno, la herramienta que yo tomé fue una caja de unos fármacos que me facilitaron por ahí. Entonces voy a usar un exacto, una tijera, una regla de 25 pulgadas y una regleta normal, eso de el rectangular, y esta caja que bueno, ya ha tenido recortado el cajón. Entonces procedemos a medir el tamaño de la altura y el grosor del libro, ¿no?, para poder que este ejemplar o el formato de documento físico pueda encajar correctamente y perfectamente dentro de la caja, ¿no?, en este caso. Entonces procedemos a medir el libro. Bueno, en caso de caja a veces usa tijera de este tamaño como que no funciona, ¿no? Entonces lo que hace la caja es empezarse a deteriorarse más rápido a la hora de hacer los cortes, ¿no? Entonces lo más recomendable es utilizar exacto, con un exacto nuevo, pero como no tengo, estoy utilizando esto, ¿no?, con lo que tengo, para que los recortes se puedan hacer más exactos y pueda hacerse las mediciones y el doblaje del pliegue para medir el pliegue. Entonces procedemos a utilizar el exacto. Para hacer el doblaje del tamaño del ejemplar, se va cortando con el exacto, haciendo un pequeño recorte no tan profundo para que no se corte la caja por completo, ¿no?
se le hace un trazado, una línea por encima de la caja, y luego así va con la otra línea y lentamente las doblas, la vas doblando con mucho cuidado. Bueno, los pequeños recortes que se van haciendo de esto, por ejemplo estos, los recortes que van sobrando, que ya no se va a utilizar, hay que ir guardándole un lugar, un espacio solo para que no interrumpa el proceso de la caja que se está creando. Bien, como ya lo había indicado, el proceso de pegado y secado a través de usando la goma fría es un poco lento, ¿no? Y para esto hay que mantener la calma y la paciencia para que se salga bien el molde, ¿no? El prototipo que se está haciendo, en este caso el molde para el ejemplar. Y bueno, esperamos un poquito más para que se pegue bien la cajilla. Ya terminado todo el proceso de lo que hemos realizado para crear un cajón para el libro. Pues aquí hay un pequeño ejemplo de lo que se realizó. Guardamos el ejemplar, bueno, que se había mencionado y presentado al inicio del video. Esto es el ejemplar. Lo ubicamos con mucho cuidado dentro de la caja. Esto es como una especie de las cajas que salen para los teléfonos celulares. Es similar a eso. Quise utilizar ese molde o ese prototipo para que no se vea tan igual a los otros videos. Y luego se ubica con mucho cuidado dentro de la caja exterior. Entonces, de esta manera quedaría un pequeño un ejemplo sencillo, ¿no? Quedaría el molde del ejemplar, y por dentro va, en este caso, el diccionario que estoy utilizando como ejemplo para este video. Así que pasen buena tarde, muchas gracias.